Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen. Ricardo Ursúa, como siempre, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa nuevamente en Acontecer Médico. Acontecer Médico con un tema esta tarde bien interesante, sobre todo para aquellos papás que sufren mucho con sus hijos con asma. Hoy justamente vamos a desarrollar el tema de asma infantil específicamente, ya que es uno de los problemas que actualmente se requieren de ponerle nuevamente mucha atención. Para ello, bueno, tenemos a dos invitados de lujo. Bueno, primeramente, ella es maestría en Ciencias de la Familia, certificada por el Consejo de Pediatría y de Alergias, es encargada del Servicio de Pediatría Inmunoalergias del Hospital, Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y además es profesor de inmunoalergias de pre y posgrado de la Universidad de Guadalajara. La doctora Guadalupe Alcalá Padilla, bienvenida, doctora. Y también tenemos por aquí a una persona que se ha desarrollado mucho en lo que es la terapia respiratoria y es miembro y certificado de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, por la Asociación Latinoamericana de Tórax. Es director de enseñanza del Colegio Mexicano de Terapia Respiratoria y Rehabilitación Pulmonar, AC, y de la Unidad de Terapia Respiratoria Integral. Director también para México de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios. Ponente nacional y también da cursos y talleres en terapia respiratoria. Ramón Delgado Aguilar, bienvenido, terapeuta respiratorio, ya con muchísima trayectoria también. Y doctora, pues también bienvenida, pues casi nada, toda la vida metidísima en cuestiones alérgicas y en los pequeños, ¿no? Así es un tema interesante, apasionante y sobre todo porque estos pacientes, una vez que uno hace el diagnóstico y les das el tratamiento adecuado, pues estás en la posibilidad de mejorar muchísimo la calidad de vida. Exacto, de estos chiquitos. Entonces ese es nuestro objetivo. Claro, y de hecho estaba yo viendo esto que es uno de los problemas que hay, que es una enfermedad respiratoria crónica de las más frecuentes, que es el asma, pero al mismo tiempo no es diagnosticada ni tratada en forma oportuna. Creo que también ahorita por lo que estamos pasando a nivel institucional sobre todo, ahorita ya me platicarán en lo privado cómo va, pero pues podríamos decir que es el abordaje médico, pero también se complementa con la rehabilitación o con la terapia respiratoria, ¿no? Sí, así es, Ricardo, muchas gracias por la invitación una vez, doctora, un gusto volver a verla. Y sí, o sea, la realidad, como dices, ¿no? O sea, en pleno siglo ya XXI, sí, el subdiagnóstico está terrible, ¿no? La doctora lo sabe bien, ¿no? A muchos papás todavía les da miedo que le diagnostiquen a su hijo asma, ¿no? Sí, hay mucha negación, yo creo, ¿no? Sí, de hecho nosotros decimos que hay 3 tipos de pacientes. El paciente que sabe que tiene asma, lo acepta, el paciente que no lo sabe y el paciente que se niega a aceptar que su paciente tiene asma, y ese es el paciente de más riesgo, ¿no? Wow, o sea y esto tiene mucho que ver con la parte psicológica. Bueno, pues de hecho también las emociones, cómo también influyen en los ataques de asma, ¿no? Entonces, o las crisis asmáticas. Bien, yo creo que esto está interesante. Pues es una de las razones por las que los invité y me da muchísimo gusto que estén por aquí, porque precisamente el mensaje que queremos dar, como en Acontecer Médico, es hacer también este llamado a tomar en serio y también crear conciencia en la necesidad de estar muy al pendiente y de que de todo lo que vean y escuchen esta tarde se puedan llevar mucha información que les permita hacer ese abordaje, pero sobre todo tomarle la importancia de vida a su hijo o su hija que en determinado momento tenga o se sospeche, pues que por cierto desde casa, esa es una de nuestras ideas, que desde casa ya las personas vean y a través de nuestro programa pues que tengan ahí un cúmulo de información y puedan tomar una decisión o decir, ah caray, esto así yo le puse palomita a todo, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y es una forma en la que podemos llevar a que el paciente vaya. Considerando lo que es un diagnóstico oportuno y al mismo tiempo una terapia adecuada, bien cumplida, ¿qué tipo de calidad de vida puede llevar un paciente con asma, doctor? Bueno, los asmáticos, primero yo creo que hay que definirlo. Hay que definir qué es asma, ¿no? O sea, la enfermedad, como ya lo dijeron, la más frecuente de las vías respiratorias bajas. Se caracteriza para la gente y darnos a entender un poquito de qué estamos hablando. Claro. Pues tos, de predominio nocturno y muchas veces con el ejercicio.
Estas toses pues pueden ser frecuentes, es una enfermedad variable que tiene periodos de remisión, o sea que están bien los pacientes y de repente otra vez se exacerban. Okay. Y puede llegar al extremo de tener crisis asmática, que son esos eventos donde tienen esa dificultad para respirar, se les oye un silbido en el pecho, los pacientitos no pueden dormir y eso los limita mucho en sus actividades, sobre todo por todas las creencias y todos los mitos que hay, ¿no? O sea, no corras porque te da tos, no esto por esto. Entonces, la calidad de vida, una vez que uno hace el diagnóstico y los tratas y les das las recomendaciones, tanto de control ambiental en casa como las medidas de terapias respiratorias que son muy importantes, el paciente puede tener una calidad de vida equivalente a cualquier persona sana. Wow, qué maravilla. De hecho, en las Olimpiadas que ya vienen este año a propósito, pues es un grupo de pacientes que no están dentro de los paraolímpicos, o sea, compiten con los sanos. ¿Cierto? Y tienen las mismas posibilidades de ganar la medalla de oro como cualquier otro. Ok, qué punto O sea, interesante. eso es bien Qué interesante maravilla. porque Ajá. si tú les das el tratamiento correcto, ni si hacen dopaje, ni hacen nada, o sea, participan a todos los niveles lo que y en cualquier deporte. Interesante esto, ¿no? Al inicio o hasta inclusive en el proceso de lo que un padre puede sospechar que su hijo tenga, ¿hay un papel que pudiera favorecer o qué tipo de terapia o qué tipo de acciones tú puedes tomar, Ramón, como para poder confirmarle, obviamente con la ayuda y de alguna manera la coordinación con el médico tratante? ¿Qué es lo que tú haces? Mira, realmente el asma se diagnostica 100% clínicamente. Hay estudios que nos dicen cómo está su función pulmonar y o su grado de inflamación. Okay. ¿No? Parte de la definición de asma es inflamación crónica del bronquio. Entonces existe un estudio de Soplar, que todo el mundo lo conoce, bueno, cada vez es más común, que se llama espirometría. Y con esta espirometría nos damos cuenta cómo está el pulmón realmente. Por ejemplo, si tú quieres saber cómo está tu corazón, te haces un electrocardiograma. Quieres saber cómo está tu pulmón, te haces una espirometría. Okay. Y ahí ya podemos determinar si hay una obstrucción, me dice qué porcentaje es obstrucción y a qué nivel, ¿no? Vía aérea superior, vía aérea inferior, por ejemplo. Y hay otro estudio hoy día muy en puga, que de hecho apenas unos días se presentó los españoles presentaron GEMA, la guía española sobre el manejo del asma, y hablaban sobre el feno. El feno es una fracción exhalada de óxido nítrico, es un marcador de inflamación. Entonces es un estudio no invasivo, que el paciente, dependiendo de la edad, puede soplar 6 segundos o 12 segundos y me dice un número exacto de inflamación en partes por billón. O sea, esto es muy fino, pero muy fino. Y nos puede ayudar en muchas cosas. O sea, me dice qué nivel de inflamación tiene. Porque, por ejemplo, una espirometría puede salir normal o con una obstrucción leve. Pero al medir el feno está demasiado elevado. Por clínica podríamos darle una dosis baja de esteroide, pero si está muy inflamado, pues nunca lo vas a alcanzar o vas a tardar más tiempo en alcanzar el control, que es el objetivo del tratamiento, ¿no? Como dice la doctora. De hecho, ahora las campeonas olímpicas, bueno, no fueron campeonas olímpicas, fueron campeonas de nado sincronizado. Ah, sí, en el campeonato mundial. Algunas de ellas es asmática. ¿No? Ah, sí. ¿De acuerdo? Hay atletas, Mark Spitz, el primer multimedallista olímpico, es asmático. Dennis Rodman, el basquetbolista de los Bulls, tiene asma. Entonces, no porque tenga asma está prohibido hacer ejercicio. Al contrario, como dice la doctora, son atletas de alto rendimiento y alcanzan. Wow. Entonces, aquí va que en determinado momento la perspectiva de vida de una persona con asma, bueno, esto que comentan puede vencer mucho porque esa perspectiva puede ser para un papá que es reacio, que lo niega y hasta insiste en que no. Yo creo que es importante transmitirle que no es una enfermedad ya discapacitante, que puede llevar una vida
normal y todo, obviamente con lo que ya iremos comentando acerca de qué parámetros y qué tipo de acciones se deben de tomar, hacer todo un plan de acción junto con el médico, junto con el rehabilitador pulmonar o fisioterapeuta para que se tenga esa parte, porque estaba viendo que no es poco, en México se calcula que hay más de 8.5 millones de mexicanos que viven con asma, hablando de adultos y niños, ¿no? Pero es más común en niños, ¿no, doctora? Sí, o sea, más o menos un 80% de los 20, pacientes okay, con diagnóstico de asma se diagnostican antes de los 5 años de edad. Ok, no, pues sí. Pues O sí, sea, básicamente. muchos de los adultos llevan toda su vida con asma, o sea, y no tratada o maltratada o no diagnosticada. Exacto. Entonces, sí es interesante saber este número, porque yo a veces cuando les doy el diagnóstico y les confirmo que sí es asma, porque me llegan y me dicen, ¿verdad, doctora, que no es asma? Y normalmente lo que quieren es que uno afirme su negación. Exacto. Y entonces, cuando ya les dices, no, sí es asma, hay momentitos, ha habido mamás de pacientitos que sueltan el llanto, como si les dijeras, algo dramático, cáncer, como algo así, o sea, es algo que porque tienen el recuerdo de la abuela, de algún familiar que tuvieron mala calidad de vida, pues, y que los vieron morir asfixiados, literal. Entonces, esa es la parte que uno tiene que vencer y convencer con información válida y sustentada a los pacientes para que el paciente esté mejor. Yo le digo, a ver, lo más importante de todo no es el miedo que usted le tenga a la enfermedad, es que en consecuencia del diagnóstico le vamos a dar el tratamiento para que el paciente esté bien. Si usted le hace así, no le vamos a ayudar en lo absoluto. Exacto. Entonces, hay que hacer el diagnóstico para dar tratamiento en consecuencia y entonces poder tener una buena calidad de vida. Claro, y aceptarlo y pues echarlo para adelante. Vamos a un corte y al regreso profundizamos un poco más lo que es el asma, todos los más factores y gustos también, para que más o menos se pueda ver cómo se llega a un diagnóstico y que es bien respaldado, no es una idea del médico o de atínale, sino que siempre va junto con los estudios que se llevan, ¿no? Vamos al corte y al regreso vamos a hablar justamente de exactamente en dónde, por qué es lo que genera, qué es lo que dispara, lo que puede ser un problema de asma, al regreso. Con cualquier enfermedad que tengas, no te puedes quedar sin tus medicamentos. Ante la grave crisis que enfrentamos por la falta de medicamentos, Acontecer Médico te ofrece, siempre al menor costo, pero con la mejor calidad, todos los medicamentos que estás necesitando para tu corazón, tu diabetes, tu presión alta, contra el dolor, tu infección o lo que requieras. Comunícate hoy mismo al teléfono que aparece en pantalla y mándanos la lista de todos los medicamentos que necesitas. Los recibirás en el domicilio que nos indiques. Recuerda que solo tomando tu medicamento diariamente aseguras tu calidad de vida. Bien, estamos de regreso. Recuerden que el tema central de hoy es asma infantil. El asma infantil, del cual es bien importante aprender. Recuerden que este programa hoy jueves es en vivo, pero después queda en nuestras redes sociales, queda en YouTube. Así que pueden después compartirlo con aquellos padres o aquellas personas que ustedes consideran que puedan tener lo que vamos a describir en este programa durante esta hora. Y bueno, yo creo que algo muy importante es también poder llevar a cabo los tratamientos. Sabemos que estamos pasando por una crisis sanitaria, una crisis económica, y que de alguna forma también el desabastecimiento es una parte en las instituciones públicas, también lo puede haber en lo privado, pero sobre todo el punto económico, el costo de lo que puede ser, en este caso, el tratamiento integral del asma, creo que es algo bien importante. Recuerden que en Acontecer Médico estamos creando este modelo nuevo donde van ustedes a tener
muchos beneficios, descuentos, apoyos, y uno de ellos es la parte del tratamiento. Entonces, hablando, por ejemplo, que del asma infantil específicamente, o cualquier otra enfermedad que se tenga, recuerden que actualmente es bien importante llevar a cabo el tratamiento. El médico le puede dar su receta, todo lo que es diagnóstico, pero finalmente si no pueden ni siquiera comprar los medicamentos, ahí hay una desviación de lo que debe ser. Acontecer Médico te lleva hasta tu domicilio el medicamento que tú necesites y de alguna forma con un gran descuento, sea de patente, sea genérico o sea de alta especialidad. De esta manera, Acontecer Médico ahora también estamos preocupados por tu economía y también porque lleves a cabo un exitoso tratamiento cumpliéndolo al 100%, pero sin el desfalco que te puede considerar el tener que adquirir tanto y tanto medicamento. Así que llámanos al teléfono que aparece en pantalla y directamente en tu domicilio les haremos llegar todo lo que ustedes puedan estar necesitando. Entonces, para que realmente se culmine, que vayan el esfuerzo de ir con el médico, hacerse sus estudios y posteriormente llevar a cabo su tratamiento. Y bueno, pues continuando lo que es el asma infantil, y bueno, pues ¿cómo ven esto? Ustedes que están en el mero campo de batalla, ¿a poco no es cierto que hay un problemón ahorita con el paciente que pues llega a la farmacia, tiene sus 5 o 6 productos o medicamentos, y al final el que termina recetando es el de la farmacia, porque es el que le dice, oiga, pues no le ajusto. Claro. ¿Cuál de estos me puede servir? Y el farmacéutico es el que le dice, pues mire, ¿qué tiene? Pues tiene todos, este es el que le va a servir. Ah, pues ese, y es el que se lo compran. Entonces imagínate el trabajo del médico, todos los estudios, la clínica y todo, para que al final el de la farmacia, pues realmente es el que le está dando la indicación final. Entonces nosotros estamos queriendo ya evitar esto, entrando realmente a que tengan ese apoyo, que nos llamen y nos digan, oye, la doctora me dijo esto, y por ejemplo en el caso de asma, ahorita que hablemos sobre ello, de los espaciadores, los inhaladores, y pues son, digamos, aquí son tratamientos de por vida, ¿no, doctora? Sí, los tratamientos, ya lo dijimos, es una enfermedad variable y pueden tener periodos de estabilidad o asintomáticos muy largos. A eso nosotros le llamamos control. Exacto. ¿Sí? No hay curación, pero sí se controla. Actualmente tenemos 3 tipos de pacientes: los que están bien controlados, los que están más o menos controlados y los que de plano no están controlados. Entonces, ¿cómo llega uno a tener, lo ideal es tener que estén bien controlados? ¿Qué significa bien controlados? Que duermen de corrido, que hacen todas sus actividades normales, que usan muy poquito medicamento. Yo aquí les hago las cuentas y les digo a los pacientes, es más caro no comprar el medicamento que comprarlo. Sí, claro. Porque en una exacerbación se gastan todo lo que no tenían previsto. O sea, el gasto del transporte, ahorita con la inseguridad, trasladarte a medianoche a una unidad de urgencias claro. por una exacerbación, y si estás bien controlado, no llegas a eso. No llegas a eso. Sí, es un ahorro. Sí, o sea, claro. Finalmente yo les digo, mejor apéguese al tratamiento. Sí, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y hablando, por ejemplo, del caso del asma, bueno, sabemos que hay un problema, digamos, inflamatorio a largo plazo, pero eso obviamente se va generando. En el clásico de que empiezan los síntomas, por ejemplo, ¿en qué momento con lo que tú haces o una espirometría se puede de alguna forma anticipar? Porque no es algo de decir, ay, mañana como que voy a llevar a mi hijo que le hagan un estudio. No. ¿En qué momento tú recomendarías a los padres que acudan con una alergóloga, neumóloga y que de alguna manera pues se pueda tener esos estudios? ¿Cuál es tu recomendación? Claro, mira, dentro ya que el paciente está diagnosticado, o sea, si el paciente comienza con todo, sintomatología, sibilancia, dificultad para respirar, podemos pensar que es una crisis asmática. Digamos que no tiene tratamiento, va al hospital, se diagnostica o pasa con el especialista, ¿no? Y el especialista ya te dará un tratamiento de base, ¿sí? Hay tratamiento de base y tratamiento de rescate. Dentro del tratamiento de base, que le llamamos de control, utilizamos un aparato que se llama flujómetro. El flujómetro es un aparatito chiquito, o sea, cuesta 700 pesos, donde el paciente sopla y dependiendo la velocidad del soplido me dice si sus bronquios están abiertos o están cerrados. Okay. ¿De acuerdo?
Este flujómetro primero se personaliza. El paciente sopla en la mañana y sopla en la noche. Durante un mes va con alguien que sepa personalizarlo, porque es como braille, ¿no? Te deja unos puntitos ahí, una tendencia, y en base a esa tendencia uno pega una etiqueta, que es un semáforo. Verde, amarillo, amarillo con rayitas y rojo. Ya cuando está personalizado, el paciente está con su vida diaria y de repente se siente raro, por llamarle así, ¿no? Entonces agarra su flujómetro y sople en ese momento. Y tiene 3 oportunidades para llegar a la zona de verde, que es la zona bien, ¿no? De su 100, su 80%. Si está en verde, perfecto. Pero si ya está en amarillo o en amarillo con rayitos rojo, ya es una crisis leve, moderada o severa, y ahí tiene que hacer el manejo de crisis. Y ahí tiene que utilizar el otro tratamiento, que es el tratamiento de rescate. ¿No? Que es salbutamol, como lo mencionabas, dependiendo la edad del paciente, tiene que utilizar una máscara, una aerocámara. Es sí o sí. Los inhaladores que disparan directo en la boca, o sea, que disparan, no se deben de utilizar directos en la boca. Hace rato platicamos afuera del aire de los medicamentos de polvo seco. Esos son inspiroactivos. Inhala y entra el medicamento. Pero todos los que disparan, todos se tienen que utilizar con una aerocámara. ¿Por qué? Estas aerocámaras tienen un silbatito, las aerocámaras de adulto, pues, que si tú tienes el inhalador, disparas e inhalas con la suficiente velocidad y silba, me está diciendo que estás inhalando demasiado fuerte y el medicamento se te impacta en la garganta. Estamos hablando a 30 litros de velocidad. Los inhaladores que disparan a 100 kilómetros por hora. Entonces la impactación neurofaringe es sí o sí. Hay otro dispositivo de neblina lenta que le llaman y dispara en 1.5 segundos. Mientras uno dispara en 0.33 segundos, en 1.5 segundos, y de cualquier forma hay impactación del medicamento. ¿No? Yo les hago de ejemplo a mis pacientes que si están en la cocina y se salen corriendo de su casa a toda velocidad, sin tocar nada, dicen que no pueden, ¿no? Porque tendrían que chocar contra una pared o algo. Y si le digo, si te sales caminando, ¿podrías salir sin tocar algo? Pues sí. ¿No? Claro. Pues lo mismo pasa con las partículas. Las partículas, cuando tú las inhalas, van en línea recta, no se ven si suben, bajan, izquierda, derecha, no sé. Entonces, si inhalas a gran velocidad, el árbol traqueobronquial es como un racimo de uvas. Entonces, si inhalas rápido, se impacta en las primeras generaciones. Y por lo regular, donde tienes mayor acúmulo de células inflamatorias, es en vía aérea de pequeño calibre, ¿no? A partir de la generación 16, 17. ¿No? Entonces, si el paciente entre más lento inhale, el medicamento tiene oportunidad de llegar, valga la redundancia, ¿no? Entrar más adentro. Hace una pausa inspiratoria, aguanta la respiración lo más que pueda y el medicamento queda suspendido adentro del bronquio. Y por simple física se va a adherir a la pared más cercana que tenga y ahí va a actuar. Qué bien. Entonces, es el razonamiento de utilizar esto, ¿no? Yo les digo, es como si te inyectaras sin aguja. ¿No? Exacto. O sea, te vas a inyectar, no tienes aguja, se te va a desparramar. O que te saque sangre sin aguja. No, hombre. ¿No? Entonces, es lo mismo, usar el inhalador que dispara directo en la garganta. Se queda en la garganta y luego al ratito es la resequedad del... Pues sí. Los hongos, ¿no? Los hongos, todo en la lengua. La resequedad, la tos. Interesante. No, eso está muy bien. ¿Y cómo ha evolucionado? Porque al principio pues, era el puro disparo, hace, no sé, 40 años, y directito, pues mucho de la dosis se quedaba en la boca, entonces realmente era mínimo. Pero bueno, aquí hay una duda, ¿dónde es donde se viene la crisis asmática? ¿En los bronquios o en los pulmones? ¿O en ambos, doctor? Bueno, primero hablar un poquito y darnos a entender para el público. Para que se desencadene una crisis debe haber factores desencadenantes. Ok, algo que lo dispare. Sí, o sea, tú inhalas algo y eso que tú inhalas, nosotros lo clasificamos básicamente en 2 tipos de alergenos o desencadenantes. Los que están dentro de la casa y los que están fuera de la casa. ¿Sí? Entonces, los que están dentro de la casa, pues es el polvito, a la hora de la barrida, de la sacudida, el uso de todos los químicos para hacer el aseo de casa con aroma, todas esas cosas van a generar un reflejo y un estímulo
a nivel de los bronquios. Correcto. Los bronquios están en los pulmones, o sea, es parte de la estructura del pulmonar. Sí, viene la tráquea, Sí, luego sea, vienen los pulmones, y lo que finalmente bronquios hace que y se pulmones. infle Ya. el pulmón, pues son los pequeños globitos, Así es. que son todo el árbol bronquial, ¿no? ¿Por qué se genera el silbido o la dificultad para respirar? Porque se cierra la luz. Yo les pongo de ejemplo, les digo, infle un globo y luego juegue a cerrarle la boquilla y se genera un sonido que es un silbido. Y no es otra cosa más que pequeños globitos, ya lo decía el doctor, son como racimos de uvas, pero finalmente son globitos. Claro. Entonces, la salida tiene problema para sacar el aire. Si tú no sacas el aire, no puedes meter más, porque hay una determinada capacidad en el bronquio que no puedes meter. Entonces el paciente dice, es que siento apretado, siento que no me entra el aire, pero no le entra el aire porque no puede sacar lo otro. Ahí se quedó atrapado. ¿Sí? Ahí es donde se escucha ese silbido. Ok. Ese o sea, silbido. entra el aire, pero no sale al 100%, se queda ahí. Se queda atrapado y cuesta mucho ya. trabajo sacarlo porque está cerrada la salida. Exacto. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos con el tratamiento y con los medicamentos es que esa salida, ya lo explicaba, no tenga obstáculos, no se estreche, Claro. o sea, no se cierre, porque hay varios factores que hacen que lo cierre. Una es la broncoconstricción, o sea, es músculo, entonces como un resorte, se jala, se cierra. Se cierra. Por otro lado tenemos la parte inflamatoria, la parte del edema, se hincha, pero se hincha hacia adentro. Entonces, como se hincha hacia adentro, se cierra y se hace bien chiquitito. O sea, de ser una luz así, pues se cierra así. Entonces no puede sacar el aire. Los medicamentos van orientados a ayudarles a abrir esa salida del aire y que el paciente pueda hacer ese intercambio. Ese intercambio de oxígeno por CO2 y todas esas cosas que ya uno ve técnicas, pero en términos así llanos, es entrada y salida del aire. Para poder oxigenarse y recuperar el oxígeno. Sí, tener mucho cuidado con eso. Con esto, y la exposición pues a los alergenos. Fuera de la calle, pues en la calle pues ya vemos muchas cosas. Pero lo importante y lo que sí podemos controlar es lo que tenemos adentro de la casa. Lo que está afuera, no, pues le echamos la culpa a todo el mundo, ¿no? El smog y la polvo, polinización, todo el polen ahorita, ¿no? El polen, los vientos, todo lo que es natural, ¿no? Es difícil, pero lo que tenemos adentro de la casa, sí podemos intervenir y sí es muy recomendable todas las recomendaciones que les damos a los pacientes. Por ejemplo, en lugar de usar escoba para barrer, es el trapeador o jerga húmeda para alimentar todo el polvito que se genera del diario, ¿no? O sea, de lo que mete uno con los zapatos, lo que se filtra de polvito, porque ese polvito sí les hace daño. Sacudir con un trapito húmedo con pura agua y hacer el aseo con pura agua y ventilar las casas. Para evitar los aromatizantes que decías, ¿no? Los aromas. Una casa que está bien ventilada y que le permite entrar el sol. Aquí en Guadalajara lo que sobra es sol. Sí, vaya que sí. En verdad, entonces, si entra el sol es un excelente antiséptico. Y la corriente de aire se combinan de manera extraordinaria. Una casa ventilada y asoleada no se huele mal. No huele mal la casa. Entonces, no se requieren aromas diferentes. Sí, cierto. Entonces, yo lo que les digo, hágale con pura agua. Se me angustian por toda la mercadotecnia que hay de los aromas y demás. No, que su casa huela limpio, que huela bien. Más. Claro. ¿No? O sea, sí, ahora, de hecho, es habitual en los niños y adolescentes. Ahorita vamos al corte y de regreso sí me gustaría también hablar un poco sobre ampliar lo de los factores desencadenantes para que se tengan bien claros y entrar un poco a los signos y síntomas, si les parece, para que también desde los padres sepan que de alguna forma algo no anda bien con ese hijo, ¿vale? Bueno, vamos al corte, regresamos de inmediato.
Con cualquier enfermedad que tengas, no te puedes quedar sin tus medicamentos. Ante la grave crisis que enfrentamos por la falta de medicamentos, Acontecer Médico te ofrece, siempre al menor costo, pero con la mejor calidad, todos los medicamentos que están necesitando para el tratamiento del cáncer, del riñón, del hígado o cualquier otro. Comunícate hoy mismo al teléfono que aparece en pantalla y mándanos la lista de todos los medicamentos que necesitas. Lo recibirás en el domicilio que nos indiques. Recuerda que solo tomando tu medicamento diariamente aseguras tu calidad de vida. Estamos de regreso y bueno, seguiremos hablando sobre el asma infantil y van a ver ahorita cuando hablemos sobre tratamiento cómo es importante también el mantener los medicamentos y las terapias inhaladas o todo lo que se indican para que en este caso se llegue a un control absoluto de lo que es el asma infantil. Y bueno, para poder adquirir todo esto, pues se necesita dinero. Por ejemplo, ahorita hablábamos de los espaciadores, que cuesta 700 pesos, pues a lo mejor a una persona ya se le dificulta ahorita en estos momentos, más agregarle los otros medicamentos que ahorita vamos a hablar, los otros inhaladores, consultas, estudios y bueno, tenemos un problema ahorita para poder llevar a cabo todo esto y Acontecer Médico, como les comento, estamos trabajando para ello y lo que ya en este momento lo pueden ustedes obtener a través de nosotros es ese medicamento o inclusive vamos a ver aquí que Ramón nos dé un buen descuento en los accesorios para el caso de asma, pero yo creo que es bien importante esto, llámenos al teléfono que aparece en pantalla, cualquier enfermedad que tengas en este momento, no solo asmas, cualquier diabetes, hipertensión, cáncer, lo que sea, nos pueden llamar porque les podemos conseguir los medicamentos que en este momento no los pueden encontrar en las instituciones públicas y aparte de esto, aunque lo tengan en lo privado, van a tener un descuento inclusive que ni en farmacias de Guadalajara, ni farmacias especializadas, ni farmacias del ahorro lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque estamos quitando esos intermediarios y nosotros vamos directamente a Acontecer Médico, se los lleva al paciente. De esta manera van a tener muchos ahorros, así que pues llámenos y bueno, continuando con el tema y pues hablábamos de ese punto y por cierto, de los espaciadores, ¿tú los vendes, los consigues, te los proveen, cómo los manejas? No, la realidad es de que es una herramienta, ¿no? Es una herramienta de trabajo. Por ejemplo, al momento de hacer los estudios, que eso sí los hago, o sea, aplicar el medicamento al paciente, pues se tiene que utilizar la técnica correcta, ya, ¿no? Okay. O sea, te lo dan directo, no aplica. Claro, pero lo puedes tú adquirir con algún Sí, tú puedes ir a proveedor, farmacias, hay tiendas pescadas, hasta en redes sociales, en internet los puedes conseguir. Bueno, para tenerlos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque hay muchas cosas que le llamamos piratas, ¿no? Hay marcas específicas. Medicamentos, yo conozco, hay 3 marcas en México nada más. La líder en el mercado, la que es más común de encontrar hasta literal, hasta en las tiendas de conveniencia, en supermercado, es esta, ¿no? Es bueno, se llama, es una aerocámara, su nombre en inglés es Aerochamber, y la puedes encontrar en cualquier, literal, hasta abajo de una piedra, la puedes conseguir. Nada más debes de tener, hay distintos códigos de colores, es como para bebecitos, escolares, preescolares, escolares, hay una que es morada, que es como para adolescentes y para adultos, ¿no? Está bien. Sí debes de, pero tú puedes decir, ¿sabes qué? Le voy a comprar la amarilla a mi bebé, pues porque así me ahorro una lana. No, o sea, la vida media es de 1 año bien cuidada. Pero si tú le pones a un bebé esta mascarilla, le llamamos volumen corriente, la forma en que respira el bebé es muy pequeñita, entonces pudiera estar respirando adentro de la máscara y el medicamento que está aquí suspendido ni se enteró que le estaban respirando. Tienes razón. ¿Sí? Todo tiene su porqué. Y mira, y hay un cuidado muy especial que es muy común, como lavarlas, ¿no? Esto se desarma así, así de simple, y pones agua tibia como jabón líquido con el que lavas los trastes, haces una solución jabonosa, la dejas ahí, la agitas 10 minutos, la sacudes y la dejas destilando. No la enjuagas. Ya. La dejas solita. Y nunca jamás la tocas aquí adentro, porque si la tocas aquí adentro se pueden formar grietas y estas grietas generan electricidad estática. ¿Se acuerdan que antes soltábamos un globo y lo pegamos en la pared? Entonces, esa misma electricidad, las partículas pequeñititas que dijimos que entran hasta el bronquio más pequeñito, son las más débiles y se adhieren a la pared de la cámara y no las inhala el paciente. Para evitar ahí Entonces, para evitar, y esta capita de jabón que le queda interna, haz de cuenta que forma una capa protección para evitar la electricidad estática. Interesante. Muy importante porque hay hasta
pacientes muy limpios que agarran el escobillón, Okay. murió la cámara. Ya, Dios, cámara. Pero sí, o sea. Buena onda. Bueno, hablando del asma, sobre todo, sabemos entonces, bueno, dos cosas. Entonces, para ir ya resumiendo un poco. Quiere decir que como, hablando tal cual como un árbol, bueno, viene la tráquea, que es un poco más ancho, luego viene el bronquio, los bronquiolos, y se llega realmente a los que son los alveolos dentro de los pulmones. El problema es que precisamente sí entra el aire, pero cuando hay inflamación, entonces se cierra por el espasmo y entonces ya se queda atrapado el aire. Ok, ahorita ya vamos a hablar sobre lo que son los tratamientos que hay actualmente. En este caso, el aire que se respira viene contenido con algún tipo de alergeno o una partícula de la cual va a propiciar esa alergia o esa reacción alérgica y va a propiciar ese espasmo del bronquio, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar entonces de esos factores. ¿Qué factores hay que son los más comunes? Entonces, bueno, normalmente, aquí la doctora, pues obviamente no me deja mentir, que el asma se da mucho en personas que también son sumamente alérgicas a todo. O sea, es una persona que tiene una hiperreactividad, o sea, todo le produce alergia, piel, nariz, ¿cierto o no? Lo que pasa es que las enfermedades alérgicas son enfermedades sistémicas. ¿Qué significa? De todo el cuerpo. Todo el cuerpo. De todo el organismo. Todos lados. Es una característica que se tiene desde que se nace, ya viene marcado genéticamente como tener los ojos de color claro, ser chino, ser lacio. Es una condición con la que tú ya naces, esa sensibilidad exagerada a un estímulo normal. ¿Qué es un estímulo normal? Hacer tu quehacer, que polinicen los árboles, todo eso. Entonces, ya viene marcado genéticamente que puedes tener esa hipersensibilidad. Claro, correcto. Cada individuo tiene un órgano blanco en el que lo expresa. Si son los ojos, es conjuntivitis. Si es nariz, es rinitis. Si es pulmón, es asma. Si es piel, dermatitis atópica urticaria. Correcto. Si es estómago o alergia a alimentos, pues es gastrointestinal. O sea, dependiendo del órgano que lo exprese, es el diagnóstico que damos. Finalmente, la alergia es la misma. Finalmente no es que sea alérgico a todo. Okay. El detalle aquí, el que es alérgico, normalmente es a cosas comunes, a cosas cotidianas. Entonces, como es algo a lo que te estás exponiendo todos los días, le echas la culpa a todo. A todo, claro. Y realmente no es a todo. Para eso hay unos estudios que hacemos, que es hacer unas pruebas en piel, ¿sí? Unas pellizquitos ahí. Inyeccioncitas. Sí, o sea, muy pequeñitos, o sea, yo les digo que es como un pollito que pica, ¿no? O sea, pues así les explico. Entonces, uno con eso hace que la piel reaccione como reaccionaría tu bronquio, las partes, y detectas a qué es alérgico, si es al polvo, si es al polen del pasto. Es muy interesante porque cuando ya les dices, mire, es alérgico a ¡ay, sí hay un montón! Y cuando se acuesta ahí, no, pues al ratito trae la comezón y trae estornudos y empieza a toser. Claro. Entonces, ¿cuál es la parte? Hacemos el diagnóstico de esa manera, o sea, primero la parte fisiológica, la parte mecánica de cómo respiran, con la espirometría, con el flujómetro, todas esas partes, la parte mecánica. La parte inmunológica, nosotros hacemos las pruebas, vemos a qué es alérgico y sobre eso hacemos una terapia que con su nombre popular es vacuna de alergia, pero esa vacuna está hecha a diluciones muy grandes, o sea, primero lo diluimos mucho y lo vamos concentrando poco a poquito para que el cuerpo se adapte y se acostumbre a ese estímulo, pero de una manera controlada. Entonces lo que hacemos nosotros con ese tratamiento, que es el que hoy por hoy ha demostrado tener un mejor control del paciente, que al quitar el tratamiento no vuelves otra vez a tener los síntomas. Claro. El resto de todos los demás medicamentos que existen para la alergia, llámese antihistamínicos, llámese aerosoles, llámese lo que sea, después de un determinado tiempo de suspenderlo, el paciente puede empezar a tener
síntomas otra vez. ¿Sí? Okay. ¿Y con la vacuna? Con la vacuna, lo que hacemos, yo les digo en términos así fáciles de entender, educamos a la célula para que no se alborote del estímulo más pequeño, ¿no? Exacto. Porque también otros factores desencadenantes que podemos tener a veces son los procesos infecciosos virales. Exacto. Ahorita, pues todos los virus respiratorios, y luego pues llegó el COVID, influenza y demás, nos dejan esa partecita de inflamación. En eso, los medicamentos en aerosol, que para cada paciente deberán de ser muchos, ya ahorita hay muchos medicamentos en aerosol, antes nada más existía uno. Sí, de veras. Entonces la gente piensa que cuando a uno le dicen, es que le estoy dando el aerosol, uno ya sabe cuál, no, vienen hasta porque hay códigos de colores. Entonces, cada paciente es personalizado. Ningún paciente le puedes dar lo que al otro. Yo tengo pacientitos que son gemelitos y cada uno tiene su propio tratamiento. Claro, que es lo que ha dado la genética igual la epigenética. Y es muy importante individualizar los tratamientos. Nada de que a mí me funcionó ni nada. Ahorita, afortunadamente, cada vez los médicos de primer contacto, o sea, el médico pediatra, el internista, eso, ya están como más conscientes y con menos miedo de hacer el diagnóstico, porque ya la industria farmacéutica nos acompaña para resolver todo eso. Yo no sé en las épocas de mis maestros qué frustrante era no poder ayudar. Pues no tenían herramientas. O sea, no les podías ayudar. Había armas. Ahora no, ahora hay un abanico de posibilidades de tratamientos, buenísimo. Unos más accesibles en cuanto a costo. Pero yo sí les digo, si se apegan al tratamiento van a gastar menos. Claro. Cuando no se apegan al tratamiento les digo, a ver, ¿cuánto quiere gastar? Sí, viene una crisis y vámonos. Dígame cuánto quiere gastar. Urgencias y... Sí, gastan muchísimo más, ¿eh? No, pues claro, por supuesto. A fin de cuentas es más caro. Entonces, hablando de los factores desencadenantes, bueno, yo tengo algunos, entonces, mascotas, ácaros de polvo, humo, moho, perfume, polen, ¿sí? La aspirina o ácido acetil salicílico, medicamentos, los cambios climáticos, químicos en el aire o en los alimentos, humo del tabaco, ejercicio, emociones fuertes o risa, infecciones virales, lo que comentabas, la gripa, y en ese sentido los factores hereditarios. Cuando se dice que hay una forma interna o externa de poder cambiarle este sistema, creo que entonces es cuando las vacunas que tú realizas, pues son de la mayor utilidad, porque no puedes estar tratando de protegerte contra todo, no puedes quitar todo. Entonces también yo pienso que hay que ser específicos de qué es lo que está ocasionando eso y qué es lo que se va a evitar, qué es lo que no debe estar en casa, qué es lo que no. Por ejemplo, los gatos y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, en ese sentido está bien. Ambientalmente, por ejemplo, en una casa, Ramón, ¿hay algo, no sé, nebulizadores, humidificadores, que pueda servir, que digamos, como para mejorar las condiciones en el hogar o en el cuarto de un paciente un niño con asma infantil? Mira, es complejo, ¿no? Porque como dice la doctora, quizá el niño no le afecta el polvo, ¿no? Quizá no le afecta el polvo, pero el perro sí. Exacto. ¿Sí? Entonces dices, ¿te vas a deshacer el perro? Pues sí, ¿no? Porque si tú le das el cuidado adecuado a tu perro, que cepillarlo 1 o 2 veces, bla, bla, y tome el tratamiento que, como dice la doctora, está educando o haciendo que el antígeno, que ese desencadenante que es el perro, le esté enseñando a la célula a ser su amiga. Entonces después, en un futuro, el niño puede ser veterinario, y no pasa especialista en perros, y no le pasa nada porque siguió el tratamiento adecuado. Mira, ahorita una crisis asmática en gobierno te puede costar, técnicamente es gratis, ¿verdad? Pero te puede costar de 4,500 a 5,000 pesos. ¡Wow! ¿Y cuánto te puede costar? Un inhalador te puede costar igual 1,800 pesos. Perdón, pero eso se supone que es gratis, pero ahorita sí lo están cobrando. No. O sea, en lo que va atrás.
ya. Porque dijimos que sales en la madrugada, ¿no? Igual si tienes coche, claro. pues bien. Ajá. Pero igual tienes que pagar estacionamiento, te vuelven un espejo, Taxi, o el taxi, y tienes que comer, y tienes que beber, y o sea, todo lo que hay. Y si corres con suerte de que todo lo hay en el hospital. Exacto. Que en estos días igual, y pues, ¿sabes qué? Voy a conseguir esto, voy a conseguir lo otro, ¿no? Por eso tantas tiendas que venden afuera de los hospitales, ¿no? Sí. Porque saben que vas a ir a comprarles. Entonces todo eso te va sumando ese... Entonces, o sea, son estadísticas y te representa de 4.500 a 4.800 pesos. Y ahí está el ahorro que... Una crisis asmática. Exacto. ¿De acuerdo? Sí. Una. Y si tienes 2 al mes, si te rayas y tienes una cada 2 meses, bueno... Claro. Son 4.500 en 2 meses. Exacto. Que no tenés que haber gastado. Cierto. Hace rato me decías, ¿cuál es el principal síntoma? ¿Cómo te puedes dar cuenta? El principal síntoma de la crisis es tos. Entonces, un paciente ya controlado y sabe la mamá que tiene tos o el papá, agarra su flujómetro y verifica si tiene crisis o no tiene crisis. Si no, pues igual es una tos de... Que ese ya es el control en casa. Exactamente. El Hay nebulizadores, o sea, para control del ambiente es complejo. Hay que ionizadores del ambiente, purificadores, pero al final, si ese paciente le afecta el polvo, pues ya dijo la doctora, ¿sabes qué? Pues si yo les digo a los pacientes, en lugar de barrer y trapear, pues trapea 2 veces. Pues sí. Sacudes con un trapo húmedo porque cuando tú sacudes con algo seco, mueves la tierra y cambias de lugar el polvo. Exacto, sí, nada más. Entonces es declararle la guerra, ¿no? Que si es al ácaro, pues lava tus almohadas o lava las fundas, claro. o se vale hasta plancharlas, dijo la doctora, el sol es un antiséptico espectacular, dales baño de sol, ¿no? O mételos un ciclo a la secadora. Sí, lo que dejan dejar hasta las ventanas abiertas para que se deshidraten y se mueran, pero ¿no? entonces, exactamente, pero ya que vas controlando, eso lo vas aprendiendo poco a poco. O sea, ¿por qué? Pues porque no, como dijo la doctora, ¿no? A un niño la tiene con un tratamiento y al gemelo 2, por decirlo así, lo tiene con otro tratamiento. Claro. O el gemelo 1 sí tiene el problema y el gemelo 2 no lo tiene. Entonces, yéndonos al proceso, lo primerito es... medidas de control ambiental en casa, porque pero eso sí lo puedes... definidas, ¿no? Sí, aplica, mira, cuando el paciente llega de primera vez, tú detectas qué sugerencias aplican para cada quien. O sea, uno no le puede dar un listado que además ni leen, ni le entienden. Cierto. Pero si le hablas así y le enseñas a hacer las cosas, yo lo que les digo es, voy a cambiarles la manera de hacer las cosas. Claro. Finalmente hay una rutina en casa de cuidados y de todo, de todas maneras lo hacen. Exacto. Y así como les digo, levanta el polvo con trapear agujero, se ahorran la trapeada, a veces. Sí, claro. O sea, sí, a veces no hay tiempo. Sí, o sea, la gente anda corriendo. Dejar, si está segura su casa, dejar las ventanas abiertas en el día de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Se ventile todo. Porque en ese tiempo no hay polinización. Cuando hay sol no hay polinización. La polinización empieza cuando el sol se mete. Ya. O sea, eso es bien importante. Que no contamines áreas internas con lo externo. Dejar abrir ventanas, que entre el sol, no es idiático, no es idea de nadie. O sea, es permitir eso. Y la otra, un punto bien importante, es si hay alguien fumador en casa. La experiencia nos ha ido diciendo que cuando tú le dices que no fume, prefieren cambiar de médico que regresar contigo. Sí, ese es otro problema. Entonces, la recomendación, ya ahorita, bendito sea Dios, hay más cultura de áreas de no fumar. Claro. Entonces, yo les explico y les doy sugerencias de que si se le antoja fumar un cigarro, pues lo hagan en lugares abiertos. Claro. Ya el hecho de irte a un lugar abierto a fumar ya te da flojera. Y a lo mejor hasta fumas menos. Sí, ¿no? Es muy sano. O sea, que lo hagan en lugares abiertos. ¿Qué es lugar abierto? La calle, el patio, el jardín, no sé. Porque el humo del cigarro nos lleva a dos cosas. Por una parte, se libera una sustancia que se llama inmunoglobulina E, que es la que nos da la alergia. Y por otra parte baja la inmunoglobulina A, que son las defensas. Correcto. Entonces es un niño que se va a estar enfermando e infectando.
O sea, cuando no va a traer Una conjuntivitis, causa. va a traer faringoamigdalitis, va a traer sinusitis, Exacto. va a traer otitis, Wow. infección del estómago. toxicidad ahí. Y entonces le echan la culpa a todo, menos Cierto. al humo del cigarro. Pues yo creo que eso está muy bien. Entonces, hay unas preguntas del público, así rapidísimo, se los doy. Y bueno, dice, ¿cuáles son los signos de que el asma de mi hijo está empeorando y que necesito llamar al médico? ¿Qué debo hacer cuando mi hijo siente dificultad para respirar? Miriam Suárez pregunta esto. Pues podemos utilizar las aerocámaras. Ujú. Recuerden, el medicamento de rescate, tratamiento de control, tratamiento de rescate, la inmunoterapia, ¿no? Quien va a controlar el asma va a ser la inmunoterapia y los medicamentos de control. Quien te va a rescatar de la crisis o algo así es el salbutamol. Es el Okay. que lleva toda la vida. Hay dos opciones. Una es que uses la aerocámara adecuada, ¿sí? Con la técnica adecuada. Y otra, hay nebulizadores. No todos los nebulizadores que hay en el mercado son eficientes. Okay. O sea, hay como que en formas de animalitos, quizá no sean los mejores, ¿no? Hay que ir con alguien que sepa y que te recomiende marcas o tecnologías, ¿no? Hay una tecnología que ahora es malla vibratoria, que es de este tamaño, funciona con pilas, y puedes ir nebulizando al niño de camino al colegio, ¿no? Y antes tenías que conectarte a la corriente eléctrica. ¡Qué maravilla! Ok. Entonces ya hay eso. Bueno, ¿qué necesitan saber en la escuela o la guardería de mi hijo respecto al asma? Paola Montaño, gracias por llamar. Primero, que lleve una indicación de parte del médico A la escuela. y que lleve el medicamento y que yo les sugiero una bolsita Ziploc con la receta, el medicamento y obviamente su aerocámara. Su aerocámara. ¿Sí? Ok. Y la mamá se lo puede dar el medicamento antes de llevarlo a la guardería. La vida media de los medicamentos es más o menos entre 6 a 8 horas. De manera que el bebé va a estar bien. Correcto. Va a estar bien, entonces si acaso nos requirieran un rescate, pues el personal es una forma muy segura de administrar un medicamento. Ok, ¿sí? perfecto. Y eso, pues, con una vez que lo hagan bien, ya lo aprendieron. Entonces, es muy importante. La pregunta anterior que hicieron, ¿cómo yo sé que mi niño se está poniendo más mal? Cuando no deja de toser. Hay varios parámetros y tenemos que, primero, que la tosa 5 o 6 veces a la semana en la noche. La forma como nosotros dimensionamos la intensidad de la tos es si lo despierta o no lo despierta. Pero si está tosiendo todas las noches, si el niño cuando corre o juega le da tos, de repente tiene dificultad para respirar, tiene que estar usando el medicamento de manera frecuente, o sea, más de 2, 3 veces por semana. Estamos hablando de que es un niño que no tiene control. Y si no tiene control, pues hay que llevarlo a quien corresponda y que lo atiendan. Y a eso yo le llamo, pues que, y la buena noticia es que hay tratamientos. Sí, yo creo que eso es lo más importante, claro. ¿No? Y de hecho, aquí digo, si está mal en los adultos la automedicación, ni pensarlo en los niños que le den algo que no es o algo que le recomiende el farmacéutico, y yo creo que es ahí donde también es importante ver que no le den algo que le sirvió a otro niño, claro, a su mismo hijo, ¿no? Hay una pregunta que más o menos ya se comentó, bueno, ¿necesita exámenes o tratamientos para las alergias? Bueno, ya vimos lo de las vacunas, que eso se puede hacer. ¿Qué debo hacer cuando sé que mi hijo ya va a estar cerca de algo que desencadena su asma? O sea, ¿qué hacer? Esto lo pregunta Raquel Durán. Sería que pero ya yo que ya identificado, si es identificado, pues ya sabes que lo tienen que evitar, pues, ¿no? Bueno, aquí lo más conveniente es que sí acuda al alergólogo, claro, para ayudarle con el tratamiento de vacuna. Aquí el factor desencadenante, lo que siempre recomendamos es evitarlo en la medida de lo posible. Si no es posible, pues lo puedes medicar un poquito antes, media hora, para bloquear un poquito la reacción con el medicamento que tenga indicado. Puede ser un antihistamínico o puede ser un aerosol, ¿sí? Pero tendríamos que personalizar a cada niño qué medicamento es para él. Exacto. ¿Sí?
porque inclusive el mismo niño no siempre va a tomar el mismo medicamento. También puede variar. También puede variar, entonces lo más es muy arriesgado dar una recomendación general claro. para un paciente que no conocemos bien, o sea, pero sí evitarlo en la medida de lo posible. Si no es posible, bueno, ya debe de tener algún medicamento, y si no lo tiene, pues mi recomendación es que acuda con el médico para que el médico se lo prescriba. Perfecto. Bien, pues dice qué tipo de mobiliario es mejor tener. Yo creo que aquí en este caso, sobre todo, más que el tipo de mobiliario, es la limpieza que se decía de esto, ¿no? Y bueno, pues con esto se termina el programa. Creo que ha sido bastante información la que hemos podido obtener. La última recomendación, doctora y Ramón. Pues que el asma es una enfermedad frecuente, que si está bien controlada y bien tratada, pueden tener una calidad de vida como una persona sana, igual que alguien. Entonces, la sugerencia es no tener miedo al diagnóstico. Exacto. Y por lo tanto apegarse a los tratamientos, y lo más probable es que el resultado sea bueno. Y que va a llevar una vida normal, no tiene que estar ni aislado ni nada, ¿no, Ramón? Ya para despedirnos. Sí, la realidad es de que no es lo mismo tener asma y padecerla que padecer asma. ¿De acuerdo? El cáncer se cura si se detecta a tiempo. El asma, entre más pronto lo detectes y lo controles, puedes hacer tu vida completamente normal, ¿no? Y aquí la recomendación es acércate a tu médico, ¿no? Eso. La realidad es de que la gente, Chonita, la que vende tortas ahogadas en la esquina, ya sabe de medicina también. Quiere ayudar, pero no sabe, ¿no? La realidad es de que acércate con un especialista. Pues muchísimas gracias nuevamente a ustedes por seguirnos y hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.